Buenas noches. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo Bien, buenas estás? noches a todas las personas que se conectan en este momento para acompañarnos en este nuevo martes de lecturas activísticas. El día de hoy nos acompaña Liliana López Garzón. Ella es columnista de activística, ella es de la casa, eh, y nos acompaña hoy con un tema muy interesante. Eh, que es, digamos que el título de su lectura es Diseño prospectivo en bibliotecas, una invitación a la alucinación. Eh, digamos que en los procesos de planeación, eh, pues hay un componente previo que es justamente la identificación de futuros posibles. Y creo que Lili nos viene justamente a hablar sobre la manera en que podemos abordar estos temas, digamos que dentro de nuestras unidades de información. Yo creería que, eh, adelantándome un poco a lo que será esta lectura, eh, podría decir que aplica no solamente para bibliotecas, sino también para cualquier unidad de información. ¿Listo? ¿Cierto, Bueno, Lili? sí, listo. Sí, 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 es una de las conclusiones que tenemos para el final, pero Ok, anticipada, una conclusión anticipada, bien. sí, bueno, el artículo que escribí en esta ocasión, como tú lo indicas, Nico, se llama Diseño Prospectivo en Bibliotecas, una invitación a la alucinación. Y bueno, aquí va. ¿Cuántos de nosotros hemos imaginado el futuro de las bibliotecas? Tratamos de visualizar y explorar algunas alternativas tecnológicas como avance y desarrollo en el diseño de sus productos y servicios. Imaginamos drones, robots, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial como artilugios innovadores que se integran de forma evidente, sustancial e inevitable al acceso y uso de la información como una experiencia personalizada de usuario. Imaginamos un futuro alucinante queriendo pasar del papel a la pantalla y de la pantalla a la holografía. En busca de extremo realismo, procuramos aproximarnos a escenarios posibles, al paso de la aceleración con profundas transformaciones en donde los retos y desafíos globales orienten las elecciones de futuros flexibles, en una estrecha relación entre la proyección del presente, sus implicaciones y la transformación de la realidad en una cúspide prolongadamente sostenible. Tras meditar sobre estos escenarios y explorando un tanto la literatura científica, cabe destacar que el futuro no se puede predecir, por tanto no existe. Y para cuando exista, ya será el presente. Bajo esta premisa es posible que podamos pronosticar no uno, sino varios futuros alternos, que desde la base lógica y su propia realidad, cada uno de ellos compitan por existir. Alcanzar estas proyecciones depende estrictamente de metodologías sistemáticas a partir de estudios del futuro, que como disciplina de las ciencias sociales nos permita decantar algunas irrealidades aparentemente absurdas, pero necesariamente precisas en el marco de la verdad, construidas con base en su propio conjunto de hechos. Con el interés de buscar traducir mis alucinaciones, me encontré con un proceso sistémico de diseño en la planeación estratégica organizacional que permite consolidar la prospectiva con miras a visualizar el futuro deseable para las bibliotecas. Para quienes, para quienes queremos ahondar en ello, nos costará decisión, voluntad, esfuerzo y dedicación, ya que aún no hay conciencia sobre construir el futuro, menos de forma prioritaria. Por el contrario, el entusiasmo está dirigido hacia el cumplimiento de objetivos a corto y mediano plazo. En tanto, el reto para nosotros es la búsqueda del camino que garantice experiencias de usuario en el marco de los futuros posibles a través de la apropiación de metodologías fundamentadas en la prospectiva y su estudio responsable. Antes de avanzar, es necesario precisar que el diseño del futuro no es equiparable con el pensamiento de diseño, lo que generalmente llamamos design thinking. Este último pretende ofrecer soluciones circunstanciales presentes frente a una problemática específica centrada en el usuario, en un corto y mediano plazo.
El primero es un método de anticipación sobre la incertidumbre del porvenir, y es a largo plazo. No se centra en el usuario, sino en varias incertidumbres. En los dos escenarios se concibe la innovación en diferentes líneas de tiempo. El primero, pensamiento de futuro, facilita el proceso para el segundo, pensamiento de diseño. Dicho de esta forma y bajo los principios de la planeación estratégica, retrataré una de las metodologías que nos permite integrar esos futuros posibles en el contexto de las bibliotecas. La descripción de esta metodología se fundamenta en 4 fases. La primera, análisis del entorno para identificar señales del futuro en el presente. La segunda, identificación y elección de tendencias. La tercera, determinación de posibles escenarios. Y el cuarto, prototipado. Para la primera fase, planteo el modelo de planeación estratégica prospectiva Scanning, cuyo objetivo principal es analizar y escanear constantemente el entorno detectando las señales del futuro en el presente. Este descubrimiento nos permite interceder en el presente con miras a formular múltiples escenarios como futuros desarrollos. El cuestionamiento latente es cómo el futuro podría ser diferente y cuántas formas pueden detectarse. Durante esta primera fase se emplean técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. Se identifican patrones, valores y consecuencias de los cambios. Luego de detectar situaciones de cambio y nuevas realidades a partir de elementos clásicos de diagnóstico estratégico como matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y OPESTEL, se analiza la información actual de los factores culturales, económicos, políticos, ambientales, sociales, tendencias del pasado y del presente, considerando además un análisis prospectivo a partir de hechos portadores de futuros. Y las rupturas, como son también los hechos trascendentales. Recolectando esta información se daría paso a una segunda fase, identificación y elección de tendencias. Las tendencias son un mecanismo social que regula la selección de consumo de las personas según sus comportamientos y expectativas. Impulsarlas pueden orientar la dirección del futuro. Ocasionalmente son confundidas con variaciones coyunturales de tiempo. Por ello es necesario fiarse de estudios de tendencias elaborados por expertos. En el contexto bibliotecario, sugiero tener en cuenta la colección de tendencias que se encuentra detallada y en constante actualización en el Centro para el Futuro de las Bibliotecas de la American Library Association. Algunas de estas son inteligencia artificial, trabajo colaborativo, impacto colectivo, gamificación, nativos digitales, entre otros. Posteriormente, para la fase 3, mezclamos 2 métodos para la creación de escenarios posibles. Aplicamos alguna variación del método Delphi, que es uno de los más usados en la encuesta expertos, y el método de los impactos cruzados. Esta sumatoria ayuda a las bibliotecas a prever la forma de decisiones en desarrollos futuros. Es preciso pensar en escenarios probables, escenarios deseables y escenarios posibles. Estos escenarios brindan la posibilidad de explorar desarrollos del futuro en el contexto bibliotecario. No como predicciones, sino con una base sólida validada en la información recogida previamente entre la fase 1, entorno, y la fase 2, tendencias, determinando cómo influyen y contribuyen en el panorama, en sus necesidades y en lo deseable. El éxito de este proceso depende de la objetividad durante el proceso de análisis. La empleabilidad de cajas de herramientas y la toma de decisiones frente a cómo se abordarían estos posibles escenarios, entre otras. Y como el objetivo es acercarnos al diseño prospectivo y tomar acción, existe un estudio de futuros escenarios elaborado por la Association of College and Research Libraries, que es la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación. En su documento titulado Pensando en el futuro de las bibliotecas, de los bibliotecarios académicos, educación superior en 2025. En donde a partir de instrumentos de recolección de información exponen sus resultados con 26 posibles escenarios para bibliotecas académicas, como son un título universitario para cada ciudadano, rotura del monopolio del libro de texto, veo lo que ves, fuera del negocio o la longevidad de la nueva salud.
desde mi punto de vista, algunos de estos adaptables a otro tipo de bibliotecas no necesariamente académicas. Finalmente entramos a la cuarta fase, prototipar. Esta fase no se limita a diseñar y representar productos para validar la exploración de experiencias de usuarios. Lo que se pretende es construir modelos de la realidad de estos escenarios para provocar el pensamiento sobre el futuro, obtener información y resultados entre la brecha de donde nos encontramos en el presente, qué tenemos hoy y la simulación sobre este futuro creado. Luego de documentar y obtener los resultados con base en las 4 fases de la metodología descrita, se diseñan las estrategias prospectivas para alcanzar la realidad. Estos posibles escenarios deben ahora incorporarse en la planeación estratégica organizacional. Esto no solo nos conlleva a contemplar diferentes desarrollos futuristas, sino que además nos prepara para afrontar la incertidumbre. Esta es mi invitación a la alucinación, una alucinación metodológica de diseño prospectivo en el contexto bibliotecario. Excelente. Muchísimas gracias, Liliana, por tu lectura, por digamos que, por este artículo que has escrito, y digamos que tenía preparadas unas preguntas a propósito del texto que nos compartes, y son las siguientes. Digamos que en el texto planteas, digamos que un método paso a paso para definir el futuro de las unidades de información. Sí. ¿Este modelo es desarrollado por ti o es un modelo definido de alguna norma técnica o fuente diferente sobre este tema de la prospectiva? Qué halago sería pensar que es mío, pero no. No, ojalá. No, no es mío. Realmente es un método que ha venido en construcción poco a poco. A mí me sorprendió mucho que cuando descubrí este tema, uno se imagina que es un tema reciente, pues porque no es muy común, o más bien desde esa perspectiva y ese análisis no lo he escuchado, o, digamos, no en un escenario como el nuestro. Pero me sorprendió mucho que esto viene desde mediados del siglo XIX. Tuvo un gran impacto en temas organizacionales con el tiempo y se empezó a desarrollar entre Estados Unidos y Francia. En Estados Unidos, pues, con alguien que se llama Herman Kahn, y en Francia con alguien de apellido Jouvenel. Entonces, pues para mí fue una sorpresa encontrarme con esta respuesta. Lo que sí me pude dar cuenta es que dentro de la literatura que estuve analizando es que las 3 primeras fases son como el común de todos los autores que tratan este tema. Y la 4ª fase pues ya ha sido un tema ya más contemporáneo, que es el tema de prototipar. Algunas personas lo llaman incluso co-creación. Yo quise integrarlo, hay algunas personas que están investigando sobre este tema que han venido integrando también esta 4ª fase y la han venido estabilizando como una metodología. También me di cuenta que hay organizaciones que ya son muy grandes y que incluso contemplan una serie de pasos, hasta 9, 8 pasos. Por ejemplo, hay algunos que contemplan el análisis retrospectivo, pues ya que a partir de las experiencias y de recoger experiencias se pueden conocer cuáles han sido los hechos del hoy. Entonces, eso ayuda un poquito como a organizar metódicamente toda esta información para proyectarla al futuro. Muy interesante. Hace algunos años, yo diría que al menos 10 años ya, en un momento pasan 10 años, tuve la oportunidad de estar en una conferencia de un gurú de la prospectiva que es Michel Godet, y él planteaba justamente que en este escenario de construir futuros, digamos que la prospectiva pues ayuda a definir
cómo quisiera estar y obviamente en retrospectiva qué decisiones debo tomar para llegar a ese estado al cual deseo. Entonces, por eso me conectó tanto el texto que nos compartiste. ¿Me regalas un minuto? Porfa, es que se me descargó el computador un segundo. Dale, dale, dale. Ya, qué pena con ustedes. Tranquila, no hay esas ningún cosas problema. que pasan. Entonces, a propósito de esa, digamos, de esa inferencia o de esa anécdota que te cuento de lo que planteaba Michel Godet sobre el ejercicio digamos, de la visión de futuro, tengo, digamos, que una pregunta y es asociada al texto que escribiste. Y es, digamos que, ¿cómo conectas? O sea, digamos, la visión de futuro que planteas se conecta necesariamente con la planeación estratégica empresarial o con la planeación estratégica en general. Sí, ¿Cómo llevamos la planeación o el desarrollo de estos modelos de prospección en nuestras unidades de información para que escalen al nivel organizacional? Bueno, pues hay muchas metodologías, hay muchos modelos. Digamos que esta fue la propuesta que yo elegí porque, como te decía hace un momento, hay algunos que integran otros pasos y se convierte en algo mucho más global a nivel organizacional, porque precisamente lo que procura el análisis prospectivo es ese pensamiento holístico, ¿cierto? Ya que tienes que tener en cuenta el entorno, pero no el entorno de tu disciplina, porque es que para mirar hacia el futuro y proyectarse y crear proyectos que se están desarrollando en este momento y crear proyectos hacia el futuro, tú tienes que tener en cuenta como ese factor de transdisciplinariedad, porque sí, naturalmente para que haya desarrollo tecnológico y como ese ideal, esa ciencia ficción deseada, pues necesitamos integrarnos, pero ya no es de esa manera interdisciplinaria, sino desde diferentes focos y desde la transversalidad, pero a nivel global, a escala global. Entonces, pues hay muchas metodologías. Yo lo que hice fue tomar como la más sencilla de poder aterrizarla a las bibliotecas, sin dejar a un lado las otras unidades de información también como archivos. Y ya dentro de cada una de estas fases, pues la literatura misma te propone una serie de métodos específicos. Hay una cantidad, hay una gama de herramientas y de métodos específicos para la fase 1, para la fase 2, para la fase 3. Yo lo que hice fue, a partir de un documento que encontré precisamente por dos personas de la Universidad del Valle, no sé si tengo el nombre del documento, pero básicamente el documento se llama como elección de métodos cuantitativos y cualitativos para diseño de futuro. Y pues también fue una sorpresa para mí encontrarme con autores colombianos. Este documento es del 2015 y de hecho es un artículo corto, pero ellos generalmente lo que hacen es como coger las dos primeras fases especialmente, más que las tres primeras, que es entorno y tendencias, y desde esta pues proponen unos métodos, muchísimos métodos, una cantidad. Yo lo que hice fue elegir uno de cada fase para pues que se nos facilitara a nosotros en esta profesión poderlo decantar, como le digo, en artículo en las unidades de información. Pero sí fue una sorpresa para mí y fue grato porque pues me permitió avanzar dentro de la metodología, ¿sí? Dentro de la propuesta. Como te decía, pues hay muchos pasos que muchas empresas están poniendo en práctica, que están ejecutando desde la planeación estratégica, pero pues estamos pensando en bibliotecas, ¿cierto? En este artículo y pues elegí como las que se nos facilitaran más, que tienen que ver mucho con instrumentos de recolección de información, encuestas, talleres de ciencia ficción, o sea, talleres donde integras
componentes de ciencia ficción para abrir un poquito ese pensamiento exponencial que, pues, que debemos empezar como a hábilmente formar. Claro, los de ejercicios de visión, Exactamente. de visión y de visualización de futuro. Exactamente. Entonces, pues de ahí surgió el artículo y pues la elección de esas herramientas. Seguramente que en la medida en que pues quienes nos están acompañando esta noche, en la medida en que empiezan a conocer la literatura científica de esta disciplina, porque ya es considerada una disciplina, entonces van a encontrar herramientas que o ya saben manejar o pues quieren conocer o se les facilita más, pues también depende mucho de las organizaciones. Muy interesante, realmente. Tengo una última pregunta y es, ¿quién o quiénes deben implementar o poner en marcha este modelo y cuáles serían sus roles? Bueno, pues hace un momento les nombré el tema de transdisciplinariedad, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ya desde hace un buen tiempo hemos venido pensando en equipos colaborativos. La idea de esas soluciones transdisciplinarias pues nos invitan a que todos de alguna forma empecemos a conocer este tema y a incluirnos dentro de esta disciplina. Naturalmente, para la toma de decisiones y pues lo que tiene que ver con la fuerza interna de la organización para materializar y empujar, digamos que esa cultura de pensamiento prospectivo, de estrategia prospectiva en las organizaciones, depende pues de quienes están en la alta gerencia, ¿no? En la alta dirección, pues que también es todo un proceso, ¿no? Porque pues hay personas de pronto un poquito más, no, que no están muy... Gracias. Sí, no se adaptan muy bien al cambio y pues por ende pues no lo contemplan. Y pues indudablemente pues todas las profesiones que estén relacionadas con estrategia, con innovación, pero pues sí quiero hacer como la invitación esta noche es que es una responsabilidad de todos, pues desde el diseño colaborativo, pero también desde nuestras unidades de información, porque es que nosotros a diario estamos formulando proyectos dentro de nuestra gestión, bueno, quienes nos hemos desempeñado en estos procesos. Entonces, yo tengo que orientar los proyectos de hoy, más bien para el hoy desde el mañana. No es de hoy para mañana, sino para el hoy desde el mañana, que es como funciona la filosofía futurista. Ajá, correcto. Entonces, que en realidad pues son estos proyectos que están en curso. Entonces, seguramente uno escuchará personas que dirán, no, pero pues donde yo trabajo, esa gente nunca le va a parar bolas a eso que tú estás diciendo. Y sí, puede pasar porque pues es a veces un poco difícil, pero también depende de nosotros empezar a incursionar en este tipo de metodologías y de cambiar un poquito, como digo yo, el chip. Y es que precisamente la planeación estratégica funciona generalmente bajo esos objetivos a corto y mediano plazo que oscilan más o menos entre 3, 5 años, 6 años, ¿cierto? Pero el pensamiento prospectivo o la estrategia prospectiva está diseñada para algunos dentro de la literatura que te cuento dicen que hasta 15 años, 20 años claro. Incluso. Hay algunos que sugieren no ser tan ambiciosos porque puede ser una brecha muy, muy extensa. Entonces sugieren que, por ejemplo, esas estrategias o esos proyectos o esas cositas que en este momento se están haciendo se proyecten a 10 años. Es como la sugerencia. Sí, de hecho Michel Godet, el autor que te citaba previamente, era asesor del gobierno francés para la ubicación de los aeropuertos. Entonces, cómo el tráfico, cómo la carga debía ir por un lado y qué decisiones debían tomar, o sea, qué vías debían diseñar para cuando en 20 años estuvieran haciendo el siguiente aeropuerto. O sea, puede que ni siquiera Michel Godet estuviera vinculado ya al gobierno o alguna entidad, sino que se deben pensar las cosas de esa manera. Sí, y eso me lleva a una reflexión final, creo que ya para terminar, y es que debemos pensar las unidades de información para el largo plazo.
Incluso Habermas hablaba del largo plazo cuando ninguno de nosotros esté. Entonces debemos pensar las cosas para cuando ninguno de nosotros esté. Y me imagino que pues en temas de servicios, de tecnologías, de preservación, también seguramente podremos hablar acerca de esta misma perspectiva y Sí. perspectiva. Hay algo que para finalizar, como tú lo indicas, yo quisiera de pronto puntualizar y es que eh, el desarrollo de esta disciplina también lo ha vivido y es que se visualizaba un futuro. O sea, ¿cómo va a ser ese futuro a 10, 15 años? Y generalmente lo que ocurría es que visualizaban una perspectiva, por decirlo así, una línea de futuro. Una sola línea. Una sola línea. Entonces, ya después con el tiempo, lo que sucedió es que un experto, que le llaman futurista, que es Jim Dator, se llama Jim Dator, eh, incursionó con una serie de teorías diciendo no, no vamos a contemplar un futuro, sino vamos a contemplar muchos futuros dentro del contexto y la temática en la que usted está. Entonces vamos a visualizar diferentes escenarios. Y es por eso que nos ayuda a cerrar esa brecha entre la incertidumbre del futuro y lo que estamos haciendo hoy, incluso lo que pasaba en el ayer. Entonces, es, no, incluso nos puede suceder a nosotros en nuestra vida personal. Entonces, eh, ¿cómo va a estar bien en 10 años? Y empiezo yo a contemplar diferentes escenarios, diferentes futuros, diferentes posibles, y en razón a eso empiezo yo a trabajar en el hoy, empiezo yo a contemplar esos escenarios y a trabajar y a revisar qué puedo construir, cómo voy a construir mi futuro. Entonces, básicamente es coger ese pensamiento que nos ha pasado en lo personal y extrapolarlo a ese nivel organizacional, pues a la labor que como profesionales estemos ejerciendo. Correcto. Esa es la invitación de la alucinación a la que hacía referencia en mi artículo. Excelente. Bien, no nos queda más que invitarlos a que visiten nuestro sitio web, activistica.co, en donde va a estar publicado este artículo, además de los que ya hemos publicado a lo largo del tiempo que llevamos, digamos que trabajando en Activística, junto con el resto de contenidos que hemos venido produciendo. Que visiten nuestras redes sociales, donde también digamos que compartimos diferente información. Había olvidado en la introducción hablar acerca del tema que nos va a ocupar este mes. Este mes vamos a hablar de innovación en bibliotecas y arrancamos pensando un poco en el futuro de las bibliotecas, que también nos conecta con las ideas de innovación, y por esa razón arrancamos con este tema junto con Liliana, con esta lectura activística de Liliana. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que vieron este corto, pero creo que sustancioso live, esta lectura muy interesante, a que la compartan y la lean en sus redes y en sus espacios de trabajo, para que desde el desarrollo de nuestra profesión podamos sin duda adelantar apoyo a la estrategia organizacional de las empresas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en un conversatorio activístico. Vale, gracias Nicos, gracias a todos los que esta noche se conectaron con nosotros, bienvenidos y bueno, ya, chao. Adiós.